Bendiciones a toda esa gente hermosa, mi nombre es Vilmarí, bienvenidos al tercer episodio de He Did It. Hoy compartiendo con nosotros estará el pastor Héctor Toledo, quien nos estará contando su testimonio acerca de cómo Dios lo rescató del oscuro mundo del satanismo. Pero antes de pasar a todo lo que hemos preparado para ustedes con muchísimo amor, como siempre, les pedimos que si les gusta lo que ven, nos regalen un like, nos dejen su comentario, pero por sobre todo, comparte esta bendición con otros. ¡Los espero! Bendiciones a toda esa gente hermosa, bienvenidos al tercer episodio de He Did It. Y hoy nos está acompañando el pastor Héctor Toledo. Pastor, muchas bendiciones. Gracias. Dios bendiga a todos los hermanos que están al alcance de este ministerio. Esperamos poder ser de bendición a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, pastor. Hoy vamos a estar conociendo la poderosa historia de transformación que tiene el pastor Héctor. Así que bueno, pastor, comiéncenos contando un poco acerca de quién es usted hoy en día. Bueno, actualmente soy un feliz padre de dos hermosos hijos. Estoy casado. Mi amada esposa Yajaira Martínez, que ella se encuentra con nosotros aquí en el estudio de grabación. Actualmente me encuentro presidiendo nuestra fraternidad aquí en el estado de la Florida. Aunque se me describe como pastor, las iglesias que pueden decir que nosotros estamos a cargo tienen sus pastores en propiedad. Nosotros lo que hicimos fue fundar, pero hay personas que son los que llevan esa carga, así que no nos gustaría estar tomando una gloria que no nos corresponde. Hay unos que han pagado el precio y nosotros pues, lo reconocemos que así es. Fundamos las iglesias Forgiven y tuvimos a nuestro cargo también establecer nuestra fraternidad aquí en la Florida, pero las iglesias Forgiven tienen también sus pastores en propiedad. Podríamos decir que somos pues, sus tutores o pastores generales. Nuestras iglesias tienen ubicación en el área de Hen City y en el área también de Orlando, en el downtown. Y esos son los ministerios que nos estamos desarrollando en este momento. Okay. Bueno, pastor, entonces usted nos acaba de compartir en este momento, usted es un feliz esposo. Oh, sí, muy feliz. Es un, ¿verdad?, excelente padre también, es un ministro, Trato. pero esta no fue su historia durante toda su vida. Oh, eso es cierto. Correcto. Bueno, cuéntanos entonces ahora un poco de quién fue Héctor Toledo en un pasado. La forma en que yo dirijo mi historia tiene que ver mucho con la gente que va a verla. Si yo me estoy dirigiendo a personas que están dentro de la iglesia y les voy a contar mi historia, mi enfoque cambia. Si me dirijo a una población de jóvenes que no han conocido de las drogas o del bajo mundo, aunque no vayan a la iglesia, también mi enfoque es distinto. Como creo que aquí voy a llegar a todo el mundo, tal vez la manera en que yo lo vaya a contar sea un tanto distinta a personas que han escuchado mi testimonio de otra forma. Diría que si esto lo está viendo alguna persona con sus hijos, use cierta discreción, que lo vea primero, porque voy a tratar de llegar a todos los que pueda. Entonces, haciendo esa aclaración antes, pues te explico de dónde vine. Mi padre era un adicto crónico a la heroína intravenosa. Mi padre trató de salir de su adicción. Yo no había sido engendrado en aquel momento. Él engendró 3 niñas con 2 mujeres distintas. Lo que puedo contar de él fue lo que me habló la gente, no lo que yo conocí personalmente. Porque cuando ya yo tenía 9 meses de nacido, él planificó un asesinato y era el de mi madre. Se lo comentó a su padre, o sea que fue mi abuelo paterno. Okay. Mi madre vivía con ellos en aquel momento. Mi hermana menor y yo pues empezamos a desarrollarnos juntos. Ese fue el entorno familiar alrededor del cual yo empecé a crecer. Me encontraba con 9 meses de nacido
en la casa de mis abuelos paternos, donde mi madre también estaba viviendo. Y mi padre, pues, había tratado de salir de la adicción en muchas ocasiones. Había sido tratado psicológicamente. Él había tratado de asesinar incluso a su propio padre. Eso, cuando mi abuelo estaba vivo, él me testificó esto. Así que es información no de lo que me contó otro, sino lo que me contó literalmente mi abuelo paterno en aquel momento. Así que cuando mi padre le comenta que va a asesinar a mi mamá, él entendía que era muy serio, que no estaba jugando. Mi abuelo fue donde mi madre y le hizo un comentario que se fuera de la casa. Según hasta donde llega mi uso de razón y mi recuerdo, él dijo que le dijo a mi madre que se fuera, que le iban a matar. Según lo que cuenta mi madre y lo que ella recuerda, ella sabe que había una situación, pero ella no entendía la magnitud de la seriedad. Así que ella se monta en el carro y huye. Pero ella, digo que huye, ella se dirigió hacia su trabajo porque le tocaba trabajar. Ella era maestra en aquel momento en la ciudad de Toa Baja. Cuando ella llega al trabajo, ella le da una noticia de que sucedió algo en la casa. Pero no le quisieron, las amistades de ella en su trabajo no le quisieron comentar qué fue lo que sucedió. Así que mi madre va con una tensión sabiendo que ocurrió algo, pero no sabe lo que es. Cuando llega a la casa, ella ve un charco de sangre en el piso, bastante amplio. Y según ella cuenta, en el charco de sangre había una huella como si hubiesen arrastrado a alguien. O sea, porque estaba el charco y hacía como si se hubiese regado esa sangre. Y mi madre, pues, en aquel momento sabe que lo que ocurrió fue demasiado serio, pero no sabe qué fue lo que sucedió. Está mi abuelo, la sangre no era de él, pero mi abuelo estaba llorando al lado del charco de sangre. Mi madre preguntó por mí porque yo estaba en esa casa en aquel momento. Y ahí mi abuelo le dice pues que mi papá se había pegado un tiro, pero no sabía qué había pasado. Le dijeron dónde estaba él. Ella se montó en el carro y dice que ella estaba en un estado de shock, que preguntó por mí. Le dijeron que mi tía, su hermana, o sea, la hermana de mi madre, me había venido a buscar. Ella llegó al hospital. Ahí se encuentra a mi abuela paterna, o sea, su suegra, gritándole que fue por culpa tuya, por culpa tuya. Ella me cuenta que esas fueron imágenes que ella fue viendo en su estado de shock. Llegó al cuarto donde estaba mi padre, pues ya estaba muerto. Él se le había quedado el dedo cuando intentó pegarse un tiro. El dedo se quedó pegado, se dio 2. Y lo tenían ya cosido por aquí. Estaban esperando una autorización si ella quería donar los órganos. Y bueno, mi madre lo que me dice fue que ella lloró 2 lágrimas. Y lo que le dijo fue: no quisiste ver tus hijos crecer. ¿Por qué fueron 2 lágrimas las que botó? Mi madre había sido abusada por mucho tiempo, no sexualmente, pero mi padre trató de matarla en muchas ocasiones. Mi madre tenía quemaduras en sus muslos, le disparaba con arpones. En su adicción, cuando mi madre se enteró que era un adicto, porque ella era muy inocente de ese mundo de las drogas, ella me decía que a veces veía el polvo puesto así en las mesas tirado y ella venía y lo sacudía, y era heroína y cocaína. Mi madre no sabía nada de eso. Ella había sido criada en Yabucoa, así que el mundo de las drogas para ella era algo nuevo. Ella sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, porque había entrado en una relación con alguien que sus padres mismos le habían dicho: no te conviene estar con él. Mi abuelo era un veterano, mi abuelo materno era un veterano de la guerra de Corea. Tenía sus armas de fuego, sabía lo que era la guerra, conocía de mundo y sabía que esa relación no le convenía nada a mi madre. Cuando mi madre un día le dijo que quería romper su relación con mi papá, o sea, se lo dijo a mi padre vino, la restalló contra el piso, le mordió la cara. Mi abuelo vio esas huellas y mi abuelo quería matar a mi papá. Así que la relación que empezó a tener mi madre con mi padre era una relación a escondida, o este tipo de relación de que si yo sufro algo en esta relación, mejor me lo quedo callado porque yo me lo busqué. Exacto. Pues no voy a traer estos problemas a mis padres porque ellos me han dicho que no me conviene. Ya me lo habían advertido. Exacto. Que pueda haber muchas personas que estén viendo esto, que entran en ese tipo de relación en el cual se han buscado de enemigos a sus propios familiares, sus familiares tal vez tratando de protegerlo, y tal vez se encuentran que no saben cómo salir. Mi madre se encontraba en ese momento de su vida y se sintió atada, que no sabía cómo romper ese ciclo de violencia. Así que cuando mi padre se mató, ella quizás vio un poco de
libertad o quizás Sí. un gran respiro, un gran alivio, por decirlo así. Porque Cuando yo empecé a contar esta historia en el 94, cuando fue que tuve mi experiencia con Cristo, yo la conté sin importarme lo que la gente pensara. Al pasar los años, fui adquiriendo madurez, me di cuenta que tengo mis hermanas por parte de padre, que tengo mis tías, claro, gente que el yo contarlo así tan seco, pueden sentirse heridos porque para mis tías es su hermano. exacto. Para mis hermanas es su padre. Yo fui criado por otro papá y yo no sentí tanto ese golpe de esa pérdida. Pero hubo personas también que para ellos él representó una persona importante. Y yo en un momento dado, cuando yo empecé a contar mi testimonio, yo no tuve cuidado con eso. Yo ahora soy más cuidadoso. ¿Cómo lo cuento? Si alguno de mis sobrinos, algunos de ellos no saben la historia, no saben del suicidio de su abuelo. ¿Cómo fue entonces su niñez y su adolescencia? Luego, ¿verdad? De haber pasado por esta experiencia tan traumática, ¿verdad? Usted compartió que usted fue entonces criado por otro papá. ¿Cómo fueron entonces esos años subsiguientes para usted? Bueno, debido a lo que le expliqué anteriormente, mi madre, dentro de su perspectiva, el suicidio de mi papá fue un alivio. Yo hice una entrevista con ella hace poco y esas literalmente fueron sus palabras. Yo no puedo borrar eso. Claro. Mi madre me dijo, yo sentí alivio cuando tu padre se mató. Otros se vieron afectados que no lo vieron de esa manera, pero así ella lo vio. Claro. Quiere decir que eso la llevó a tratar de ocultar esos sucesos en su vida y en la de nosotros, porque nosotros seguíamos vivos. Ya mi papá no estaba. ¿Y qué ella iba a decirnos? Ella lo que trató fue de buscar una figura paternal que quisiera unirse a nuestra familia y darnos aquello que ella entendió que perdió. Era un padre. Así que en menos de un año yo conocí a otro hombre. Ese hombre había sido abusado también, no sexualmente, pero rechazado por sus padres que habían estado divorciados. Su papá tenía otra esposa que, como él venía de otro matrimonio, no lo aceptaba desde muy pequeño. Mi padre sintió ese rechazo. A los 15 años él se largó de su casa. Él está harto. Su papá le decía, como él era bien malcriado, su papá le decía que él nunca sería nadie. Y eso, en vez de enterrarlo, lo que hizo fue que se esforzó para ser alguien. Su madre tenía problemas mentales y no lo quería y se lo podía decir abiertamente. Así que cuando él encontró gente que lo apreciaba, para él se convirtieron en una familia más importante que sus propios padres. Conoció una mujer, se convirtió en un profesional, llegó a ser juez. Cuando él fue un juez del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Puerto Rico. Cuando yo tengo uso de razón, yo veo una madre y un padre. Para mí, son mis padres. O sea, yo no crecí diciendo, ahora tienes uso de razón, tus padres sabes que habían tenido problemas y tu papá se mató. Nada, yo vi un padre y una madre. Y esos eran mis padres. Pero sucedió un día que yo recuerdo que en mi casa pasaban muchas cosas en el ámbito sobrenatural, pero mi madre, debido a que ella conocía lo que me había sucedido, y ella fue administradora de salud mental, la preparación de mi madre era en psicología. Así que ella utilizaba la psicología tratando de bregar con mi problema. Ella sabía que mi padre biológico había sido un adicto. Y que yo había sufrido un trauma porque cuando mi padre se pega un tiro, los gritos que duraron durante tanto tiempo me dejaron en una cuna llorando, eso me afectó. Claro. Más yo fui engendrado mientras mi padre era usuario de heroína, pero yo no conocía nada de eso. Yo solamente recuerdo que si yo escuchaba un ruido muy fuerte, yo sentí una ansiedad inexplicable, pero yo estaba comenzando a vivir. Así que para aquel momento, pues yo decía, los ruidos me ocasionan esto. Pero yo vi una motora y yo me tenía que aguantar a veces de algunos sitios porque yo sentí una ansiedad. Y claro, después psicológicamente pues me explicaron que fueron los gritos, después del sonido del disparo, los gritos terribles que escuché. El estrés postraumático. Exactamente. Pero en aquel momento pues yo no sabía que eso había ocurrido. Por lo tanto estaba bregando con una ansiedad que me producían los ruidos. Mi madre pues me llevó desde muy pequeño a psiquiatra, psicólogo. Los amigos que tenía ella del Departamento de Salud Mental
eran psicólogos, eran psiquiatras. Yo crecí alrededor de todos ellos. Me medicaron desde muy pequeño. Recuerdo que mi madre me enseñó a contender contra la Biblia porque ella no tenía creencia en Dios. Ella en su psicología me decía, la Biblia es un libro que escribieron los hombres. Y desde muy pequeño yo me acuerdo que mi madre me hablaba de la esposa de Caín, que aparece en el libro de Génesis. Y me decía, la Biblia se contradice, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Yo no sabía ni la historia de la Biblia. Yo no sabía ni la historia de Adán y Eva y mi madre me está enseñando a contender contra la Biblia. Y pues de acuerdo a cómo uno se va desarrollando, el entorno que te rodea, tú empiezas a adquirir esa forma de ver el mundo. Correcto. Así que yo veía los cristianos como gente estúpida, ignorante, que se dejaban llevar por cosas que ellos no estaban seguros si existían y que era solamente una creencia. Otra creencia más, como podía haber muchas otras. Pero en mi casa pasaban cosas sobrenaturales. Y yo escuchaba desde muy pequeño. Yo recuerdo que una vez yo estaba viendo una película y yo decía, este hombre en esa película va a hacer esto, esto, esto y esto. Y vi que lo hizo. Ok, yo estaba seguro que yo había pensado que él iba a hacer eso y lo hizo. Nadie más sabía si lo que yo había pensado fue realmente así. Así que yo se lo dije a mi madre. Yo le dije, ay, mira, pero un niño. Yo le dije, yo sabía que él iba a hacer eso. Y mi madre en su psicología, tú, viviendo de fantasía. Y me pasaban cosas que yo oía una voz en mi cuarto y yo lo oía clarito. Yo tenía 4 años y yo recuerdo esos sucesos. Si haces el bien tendrás poder. Yo escuchaba eso constantemente. Y yo entendía lo que significaba si haces el bien, porque dentro de mi corta edad yo sabía lo que era bueno y lo malo. Claro. Y yo me daba cuenta que cuando yo empezaba a practicar el bien, lo que yo sabía que estaba bien dentro de mi conciencia, cuando yo hacía eso, estas cosas de que iba a pasar algo y que ya yo lo sabía, se fortalecían. Yo me daba cuenta de eso y escuchaba esa voz y se lo contaba a mi madre y ella en su psicología decía, eso es un trauma, la droga, etc. Pero a ella le pasó un suceso que yo recuerdo, ella nos contó a toda la familia, fue un accidente de un tren, y ese accidente ella nos contó, ¿vieron el accidente del tren que se mató un montón de gente? Nosotros no vimos nada, esperamos la noticia ese día y no salió. De 2 a 3 días después salió la noticia, pero que había pasado no 2 días o 3 días antes, que había pasado ese mismo día. O sea, mi madre vio una noticia de un accidente de un tren, la vio días antes, con su ateísmo, con su escéptica como era, pero estas cosas la escandalizaban porque según su psicología eso no debía haber pasado, pero le pasó. Y nosotros éramos testigos de eso, pero éramos gente que no creíamos ni en Dios, ni en la Biblia, ni nada del mundo sobrenatural. La cuestión fue que estas cosas, el rechazo a lo que se estaba manifestando nos fue endureciendo más y más y la cosa fue empeorando. Yo terminé usando droga a los 15 años, diciéndole a mi padre, el que me crió, enterándome de que él no era mi padre biológico. Una vez estábamos buscando, había muchos libros en mi casa y había un libro que cuando yo lo abrí, yo vi un recorte de periódico y decía, ha fallecido, y decía mi nombre completo, Héctor Efraín Toledo, así yo me llamo, Héctor Efraín Toledo. Yo lo leo, veo el año, yo sabía leer, yo tenía 10 años en aquel momento, y decía, ha fallecido y mi nombre, 1975. Y yo, mira, aquí dice que yo me maté, aquí dice que yo me morí en el 1975. Y yo llamé a mi hermana. Mi hermana tenía como sus 12 o 13 años y le digo, Sony, ese es el apodo de mi hermana. Sony, ven acá. Y le enseñé el recorte de periódico y mi hermana lo leyó. Y yo le decía, ¿por qué aquí dice que yo me morí? Mira, aquí lo dice. Y entonces mi hermana lo leyó y dijo, así es verdad. Y fuimos donde mi mamá. Mi mamá usó su psicología. Yo no me acuerdo qué me dijo. Eso en un momento dado me trabajó. Pero luego seguí mi vida normal. Así que pasó un año y mi papá, el que nos crió, le dio a mi hermana porque mi hermana había llegado tarde a la casa. Y cuando ese golpe, mi hermana era bien blanca, vio mis abuelos maternos, la marca del golpe que le había dado mi papá, para ellos se escandalizaron. Acuérdense que ellas habían tenido una experiencia anterior de mi padre biológico que nosotros no sabíamos. Cuando ellos vieron ese golpe se escandalizaron y nos reunieron a mi hermana y a mí y nos dijeron, te voy a decir algo, ellos no lo hicieron con mala intención, ellos no sabían en qué nueva relación mi madre realmente se había metido, llevábamos años, pero ellos realmente podían pensar, esta volvió a elegir mal, y nos dijeron mis abuelos maternos, ese hombre no los puede tocar, ese hombre no es el país de ustedes. Y ahí fue que entonces cuando llegó mi madre del trabajo, porque nosotros nos quedábamos
con nuestros abuelos cuando salíamos de la escuela. Le dijeron a mi madre lo que nos habían dicho, y mi madre ahí nos explicó la verdad. Nos dijo que el que nosotros conocíamos como nuestro padre en realidad era el que nos había criado. Así que eso en aquel momento no me afectó, pero cuando yo fui creciendo y quise hacer lo que me dio la gana, yo usaba eso para que no tuviera ningún control. Cuando yo llegué a los 15 años, yo entré al satanismo, le decía a mis padres, a mi papá, le decía: tú no eres mi país nada. O sea, lo hice sufrir que había perdido nuevamente parte de su familia, y lo usaba diabólicamente con toda la intención. Para mí era un arma que yo podía utilizar. Él también necesitaba defenderse. Así claro. Que dijo: bueno, tú me dices eso, pero aquí tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Y yo pues me fui profundizando en el satanismo. En el satanismo a los 15 años, nosotros recuerdo que recibíamos las recetas de hacer rituales diabólicos. Y había una receta que decía: para hacerte invisible, báñate con la grasa de un bebé. ¿Sabe lo que implicaba eso? Puede decir que un grupo de jóvenes ignorantes, y nosotros teníamos 15, pero había otros allí que tenían 13, había otros que tenían 17. Eso fue en el año 1992. Si te da una receta para hacerte invisible, que te dicen que te bañes con la grasa de un bebé, ¿usted piensa que hay gente que no se atrevería a hacerlo? Claro que sí. Y si existía aquella receta, para aquel entonces, hasta hace poco estuve viendo un documental junto con mi esposa de cuántos rituales se estaban desarrollando en los años 70 y pico. Yo no sabía ni quién era Anton Szandor LaVey, que se le pone como uno de los fundadores del satanismo, fundador del concilio satánico de la iglesia de Satanás en California, en el Hotel California. Pero existía un montón más. Yo no sabía quién era Anton Szandor LaVey. Yo sabía quién era Satanás y nos decían cómo hacer rituales, pero cuánto ignorante existía. Y le decían la posibilidad de adquirir poderes por medio de ciertos rituales, era capaz de hacerlo. Y eso a mí me llevó a lo profundo del ocultismo. Algunos me dicen que mi descripción de lo que yo era no era satanista, sino un adorador satánico, porque pues han querido crear muchas divisiones. A mí no importa lo que... Era un adorador de Satanás y las consecuencias iban a ser el infierno. Y con lo que yo estaba jugando, yo empecé a ver manifestaciones. Nosotros hacíamos rituales encima de pentagramas. Yo hacía rituales encima de fuego. Lo hacía debajo de puentes en Carolina para que hubiesen accidentes, se matara gente, que llegaron a ver accidentes allí. Y algunos de ellos vieron cuando yo mis rituales me paraba encima de fuego, yo no me quemaba. Yo te puedo decir, en aquel entonces no creía en Dios, creía en Satanás. Y sí, yo veía como el fuego no tenía un efecto que me quemaba. Sin embargo, a veces yo tenía las velas en las manos y la cera de la vela me caía y yo, ¡ay! Pero a veces tenía el fuego encima y no me quemaba. ¿Cómo explicarle esto? Bueno, no se lo puedo explicar, pero le puedo decir qué pasó. Claro. Así que... ¿Cuántos años estuvo usted en el satanismo? Como 2 años. Okay. Pero al estarme involucrado tanto en la adicción, yo empecé a usar droga, heroína, inyectarme heroína, fumar crack. Me fui involucrando tanto en la droga que como lo que yo quería era sentirme bien, ya el satanismo no era algo llamativo para mí. Así que involucrado en la adicción, empecé a robar, a asaltar a diario. Me alejé hasta del satanismo y terminé pensando que lo que yo había hecho de rituales diabólicos era una estupidez, que era un ignorante. Ya en aquel momento mi nuevo amor era la heroína. Y hice barbaridades. Traicioné a mis amigos, asaltaba a diario. Caí preso en el año 1992, rompiendo en frío. Había una prisión de menores en Atorrey, se llamaba el Centro de Detención de Atorrey, en el año 1992, la Eleanor Roosevelt, allí en Atorrey. Allí intenté suicidarme 18 veces. El primer intento de suicidio que hice, me amarré una de las sábanas, la agarré uno de los barrotes. Habíamos como 5 confinados en un espacio que ahora yo puedo calcular y medir, sería como 12 por 12, 12 pies por 12 pies, 5 confinados. Ahí había un hacinamiento terrible en aquel momento. Cuando hice el intento de suicidio me desnudaron, me metieron en un calabozo solo. Era el calabozo número 7. Se llamaba aquella área Custodia 2. Y rompiendo vicio, empezarme contra las paredes. Uno de los presos vio que me quitaron mi ropa y vio que las tenis que me habían quitado costaban dinero. Y me dijeron: te puedo dar marihuana ahora, si cuando la policía te devuelve las tenis tú me las das. Imagínense, yo rompiendo un vicio de heroína. Y dije, dame lo que sea. Yo me fumaba hasta una telaraña, una cáscara de guineo. A mí no me importaba, pero yo estaba desesperado. Porque hay gente que cuando está rompiendo vicios se inyecta hasta agua caliente solamente para sentir algo por sus venas. Hay gente que se ha inyectado hasta cloro. Es una locura. La situación es que conseguí marihuana, pero yo no tenía con qué enrollar la marihuana. Lamentablemente en la cárcel sí se utilizaba el papel de Biblia para fumar marihuana y para fumar otras cosas.
En la cárcel de menores es un cigarrillo regular de tabaco, sacaban 5 cigarrillos y cuando tú veías estaban enrolados con papel de Biblia. O sea que tú decías San Mateo, San Lucas, San Juan. Pues a mí me ocurrió que cuando yo agarré un papel de Biblia de un Nuevo Testamento de los Gedeones, enrollé la marihuana y me dio con leer lo que decía el papel. Yo era un ateo en aquel momento, yo no era satanista, era un ateo. Y me dio con leer lo que decía. Las palabras habían quedado claramente legibles. O sea, yo podía leerlo porque quedaron como horizontalmente. Que cuando yo agarré el cigarrillo de marihuana, lo que vulgarmente en la calle decían un moto, cuando lo agarré, yo leí la Biblia así. Decía Salmo 78. Ese Nuevo Testamento de los Gedeones tenía salmos y proverbios. Y decía, escucha, pueblo mío, mi ley. Aunque yo era un ateo, cuando yo leí esas palabras, desnudo, rompiendo vicios, sabiendo que me esperaba una sentencia, desesperado, queriendo morirme, esas palabras hicieron que naciera fe. Wow. Por eso la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías que el monte, muévete, porque es como decir en otras palabras, la fe o la tienes o no la tienes. Cuando dice aumentanos la fe, es como para tenerlo en muchas cosas, pero la fe en una cosa en particular o se tiene o no se tiene. Claro. Y en aquel momento lo que hizo fue que nació fe. Yo leí y decía, escucha. Yo en aquel momento creí de que realmente algo estaba ahí sobrenatural hablándome, porque no decía escucharán o escuchen, sentí que era algo personal. Abrí la otra, yo seguí leyendo la segunda oración. La segunda oración decía y dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y ahí yo escuché esa voz que retumbó. Yo digo que fue la voz de Dios. Yo escuché, era una voz de hombre, porque se escuchaba como una voz de hombre, pero era la voz de Dios para mí lo que estaba hablando en aquel momento, porque dijo lo mismo que yo estaba leyendo, decía escucha. Y cuando aquello retumbó, con todo el ateísmo, yo lo oí. O sea que hay gente que dice, bueno, tú haces a Dios tan grande como creas en Él. No, claro. No creo que sea así. Dios sigue siendo todopoderoso, Amén. Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Los cielos de los cielos no pueden contener su presencia, Amén. Crea o no crea. Aunque tú seas ateo, aunque tú blasfemes, aunque tú pienses que los cristianos son unos locos, Dios sigue siendo real. Y yo no sé cómo Dios vaya a utilizar esto que estamos grabando para ti, pero te aseguro que Él está detrás de ti. Amén. Y va a asegurarse de que tú entiendas de que Él te está hablando. Nosotros no estamos haciendo esto por dinero, no estamos haciendo esto para buscar fama. Somos Amén. Testigos de que Cristo es real. Amén. El problema es cuando tú no crees en eso, que mucho vas a sufrir. En aquel momento yo escuché esa voz y nació fe. Y yo dije, esto es Dios. Y en ese momento hubo una guerra en mi mente de segundo. Yo tenía como 17 años en aquel momento. Pastor, y esto que usted nos está describiendo es lo que usted entiende que fue su encuentro. Oh, sí. Su encuentro con Dios. Bueno, estoy explicándote lo que me sucedió a mí, porque en aquel momento yo no me convertí. Cuando yo escuché aquella voz, o sea, que estaban haciendo fe en mí, pero una guerra en aquel momento, porque eran muchas convicciones que yo tenía desde muy pequeño de cómo había sido creado el mundo. Yo empecé con una guerra instantánea en aquel momento, preguntándome tantas cosas, porque mi ateísmo se fue fortaleciendo cuando yo me preguntaba de dónde salió Dios. Yo esa pregunta yo me la hacía. No importaba que yo fuera satanista, no importaba que yo fuera un criminal. Es muy difícil que tú te encuentres a alguien en este mundo que no se haya preguntado claro. Eso. Uh-huh. Y la cuestión es que tú vienes una persona que no cree en Dios. Mira, si tú no crees en Dios, amado hermano y amigo que me escucha, yo no te voy a condenar si tú no crees en Dios. Si yo también pasé por ahí, lo que te puedo decir es, te entiendo, pero no significa porque tú tengas muchas razones para no creer en Él, que significa que Dios no es real. No. Es que por eso lo tenemos que reconocer que Él es tan grande, porque es algo que prácticamente casi inexplicable. Se puede explicar, pero si no tienes fe no te sirve de nada. La situación es que cuando yo escuché esa voz, yo empecé con una guerra mental, y cuando yo me preguntaba de dónde salió en Él, mi mente se volvía loca. Y ahí lo que hacía es que se fortalecía mi incredulidad y mi ateísmo. Pero en aquel momento, cuando yo tengo esa guerra, sale un preso de los calabozos de mi derecha y grita en el pasillo, ¡escucha! Yo estoy consciente que ninguno de esos presos está escuchando lo que yo... Si yo me tiré en una esquina para que nadie me pidiera, por eso me tiré en una esquina, desnudo. Yo estoy consciente que ninguno de ellos me está viendo lo que yo estoy haciendo. Yo estoy consciente que yo tengo unos cuestionamientos dentro de mí, que estoy escuchando una voz, que a lo mejor no todo el mundo lo está oyendo, pero en aquel momento estoy oyendo un preso que está hablándome lo mismo que yo estoy leyendo. Y yo digo dentro de mí, no puede ser verdad. Y sale otro preso, pero de los calabozos de la izquierda. Y yo lo escuché al final del pasillo. Ahí habían como 17 calabozos. Y yo tengo esa imagen bien clara, y es que el suceso no se me olvida porque esto fue lo que me pasó.
Y salió ese otro preso y gritó lo mismo. ¡Escucha! Cuando aquel otro preso gritó esas palabras, yo empecé a llorar y a llorar. O sea, yo no sé si usted me cree lo que yo le estoy hablando. No te puedo decir que no me importa. Me importa porque sí, te lo estoy contando porque yo quiero que tú lo creas. Pero no estamos haciendo esto para manipular, para que den dinero a la iglesia. Es que si tú conoces la verdad te hará libre. Y Cristo es real, Él vive. Amén. Él no depende de la creencia de los hombres. Nosotros nos atribulamos tanto, a lo mejor queremos morirnos porque no entendemos la razón de por qué sufrimos tanto. Y si supieras que hay tanta bendición para ti, pero la estás tirando al piso porque simplemente no crees. ¿Qué te voy a decir? ¿Eso fue lo que me pasó? No te condeno si no me crees. Si me hubiese contado a mí, yo tampoco lo hubiese creído. Pero el problema de esto es que yo fui el que lo viví. Y ahora no me puedo callar de lo que yo soy testigo. En aquel momento yo no lo creí, ¿sabes? Yo pensé que me había vuelto loco. 1992, muchas amistades que estaban conmigo presos saben, a mí me cambiaron mi nombre en la cárcel. A mí me decían Juliá. En Puerto Rico había un hospital psiquiátrico que le decía la Juliá y ellos decían que yo estaba loco. Pero muchos de ellos empezaron a ver manifestaciones sobrenaturales en la cárcel. Yo no creí, yo dije, me volví loco. Me enviaron a otra cárcel porque me sentenciaron tenía 3 asaltos, había asaltado en Pueblo Extra de Río Hondo. Me he encontrado amistades mías de Río Hondo que saben que ahora soy cristiano, ellos saben quién yo era y ellos pueden testificar quién yo era y quién yo soy ahora. En aquel momento, pues por esos asaltos me sentenciaron, me enviaron a la escuela, en aquel momento le decían Centro de Tratamiento Social de Ponce, CTS de Ponce. No me acuerdo bien la dirección, pero me enviaron, era el año 1993. Allí fui líder negativo, hay muchas cosas que pudiera contar de lo que me sucedió allí, pero no nos va a dar tiempo. Me dieron un pase a la libre comunidad en la cárcel de menores. Te permitían en cierto tiempo que cumpliste ir a la calle algunos días, volvían, te regresaban. Yo entré droga a la cárcel, salí positivo. Me dijeron, tú no vuelves a salir hasta que termines tu sentencia. Por ser líder negativo me enviaron a máxima seguridad de menores, año 1994. Me enviaron a la Escuela Industrial de Cabo Rojo. Allí era líder negativo, planifiqué una fuga. Mi mamá estaba viendo las noticias, se enteró de mi fuga cuando estaba viendo las noticias. Mi madre sintió que el mundo se le vino al piso. Ella me venía a visitar, mi papá a veces me venía a visitar también, pero realmente yo había hecho mucho daño a mi familia. Yo lo que buscaba era una oportunidad para robarle, asaltaba a mis familiares, en mi casa robaba todo lo que fuera. Mi hermana tenía una alcancía, que me acuerdo que era un patín, lo llenaba de dinero y decía, ¿por qué yo el chavo el dinero nunca se llena? Y era que yo esperaba ahí, me llevaba el dinero que estaba allí, un vicio de heroína terrible. Y pues era un criminal conocido para mi familia, sabían que yo estaba involucrado en muchos actos criminales, así que no podían confiar en mí, literalmente no se puede confiar en mí ni en mis amistades. Pero esa fuga que hice me atraparon nuevamente, estuve en 6 prisiones en Puerto Rico en menos de 2 años. La última que estuve fue el centro de correccional de las Cucharas en Ponce. Y yo ahí estaba aborrecido en mi vida. Quería matarme, me habían agarrado otra vez después de fugado. Y dije, bueno, pues aquí llegó mi vida. Me voy a matar, yo no voy a seguir preso. Y yo pensaba literalmente cuando me había fugado que si me agarraban tenían que matarme. Me agarraron en el residencial El Prado mientras estaba durmiendo. Ahí llegó la policía y bueno, las personas que nos estaban hospedando no quería perjudicarlo, era la mamá de uno de nuestros amigos y si nosotros no decíamos todo le iban a sentenciar a ella. Y dije, mira, no, déjenla tranquila. Así que no pude hacer nada más en aquel momento y cuando llegué a la cárcel de las Cucharas dije, pues este es el fin mío. Pero me arrodillé en la celda donde estaba, iban a hacer un motín, amistades que me conocían y yo era como una nube negra, donde me metía se dañaba la cosa. Y yo dije, Dios, no sé si tú existes, pero necesito que me cambie. Yo estaba harto de mi vida y de hacer sufrir a mis familiares. Yo veía a mi madre en la esperanza de que yo no siguiera los caminos de mi padre. Mi madre me veía llorando y me decía, hijo, cambia. Yo le decía, vieja, yo no mandé a que tú me parieras. Y la maldecía. Estaba tan lleno de odio y de tantas cosas. Mi madre no podía ofrecerme lo que no tenía. Ella nunca conoció a Cristo. Claro. Así que ¿qué ella podía ofrecerme? Ella lo que estaba era viviendo lo que le tocaba, esperando que sucediera algo conmigo, que viniera un tratamiento nuevo que cambiara mi vida. Wow, yo fui a psiquiatras, a psicólogos, a hipnólogos. A mí me recetaron Victaril, Triavil, Toracina, Valium, Aldol, Xanax, Prozac, Pamelor, Dalmani, Doral, Mellaril,
transento, me metadona a los 17 años, mis padres me firmaron, me comí la dona, nunca llegué a la meta. Mi vicio iban de mal en peor, me llevaron a hipnólogo, me dieron DLPA, decían que mi cerebro había menguado una sustancia que había sido ocupada por la heroína y mira, me ofrecían tanta basura. ¿Sabes lo que yo necesitaba? Un encuentro con Cristo. Conocerás la verdad te hará libre. Y en una celda donde yo me encontraba, que le dije a Dios, sin estar seguro que existía, mi fe en aquel momento no era que Dios existía, mi fe en aquel momento era, si Dios existe, va a hacer algo conmigo. Si no existe, no va a pasar nada. Pero yo estuve 2 semanas orando. Y oraba hablando malo porque no sabía orar. No le recomiendo que ore hablando malo. Le recomiendo ore de todo corazón. Un corazón contrito, humillado, Él no va a despreciar. Dios no te oye por tu palabrería. Ábrele tu corazón. Tal vez tú dices, amantísimo Dios de la estratosfera de los cielos de los cielos. Y amor, estás orando para que suene lindo. Ábrele tu corazón, que Dios no va a rechazar un corazón genuino. Y eso fue lo que yo hice. Abrí mi corazón tal y como era. Es una porquería. Yo no sé si tú existes. Cámbiame. En la segunda semana yo vi literalmente, no una llama de fuego así que tú le puedes distinguir los diferentes colores de rojo, naranja, azul. Pero yo vi un resplandor de fuego. Era ateo. En aquel momento yo no estaba seguro de la existencia de Dios. Pero eso fue lo que vi. Y cuando me cayó encima, yo empecé a hablar en otras lenguas. Yo no sabía lo que era eso. Cuando yo hablaba lengua era endemoniado. Y presos que yo en otras cárceles le había hecho altares a Satanás, sabían que yo había sido satanista. Cuando me oyeron hablar en lenguas en aquella cárcel, algunos de ellos llevaban conmigo presos desde las primeras cárceles que yo estuve en Atorrey en el 92, ya era en 1994 y estábamos en Ponce. Me oyeron hablar en otras lenguas y pensaron que estaba haciendo un ritual diabólico. Empezaron a gritar, Julia está endemoniado. Pero algunos que se dieron cuenta que yo estaba orando, sabían que algo distinto había ocurrido. Me bautizó el Espíritu Santo, yo no sabía lo que era aquello. La policía de corrección oyeron los gritos, al oír los gritos de los presos, porque los presos empezaron a gritar también. Pensó que era un motín, así que la policía de corrección subió, pero yo estaba hablando en lengua y yo no podía hablar en español y yo me bebía mis lágrimas. La primera vez que yo me sentí libre fue tras la reja. Yo tras la reja fui libre. Y yo tenía una alegría tan grande. Yo sabía que ese día que no me iban a creer, porque yo sentía a Dios metido dentro de mí, literalmente, ¿sabes? Son cosas que me puede venir alguien a refutar, puede venir un ateo, puede venir algún compañero de la criminalidad anterior. ¿Qué es lo que tú sentiste? A lo mejor fue un efecto de las drogas. Y dice, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo sé lo que yo he vivido. ¿Qué tú quieres que te diga? Ahora, que Dios se encargue después de las señales y prodigios que vienen por fuera. Pero yo no vine a hacer un acto por lo que yo estaba viviendo. En aquel momento, la policía de corrección, cuando se paró frente a mí, empezaron a hablar ellos mismos que estaba yo endemoniado. Yo trataba de hablar español, no me salía la voz en español. Pero ellos me hicieron un récord psiquiátrico, la voz en español pude hablar. Pero como yo hablaba llorando, yo me imagino que ellos evaluándome de acá, sí que está bien loco. Y algunos de los presos que empezaron a buscar de Cristo allá adentro, uno de ellos lo estaban sentenciando para la masacre de Vista Hermosa. Le gritó a los guardias, déjeme entrar. Los guardias dejaron, como pensaron que yo estaba bien afectado. Le abrieron la celda a él y se metió conmigo y nosotros 2 criminales ahí llorando, abrazándonos, diciendo Cristo vive, Cristo es real. Él lamentablemente lo sentenciaron como a 400 años, otro lo que está buscando con nosotros de la masacre de Vista Hermosa, eso fue en el 94, 400 y pico de años a uno, 300 y pico de años a otro. Las últimas palabras que tuve con ellos es Cristo es real. Y a mí en aquel momento, en adelante, yo empecé a predicar el Evangelio. Yo no sabía predicar el Evangelio. Yo decía que Herodes era el abuelo de Jesucristo. Pero las manifestaciones que empezaron a ocurrir en la celda, los presos que eran apartados, que empezaron a ver lo que empezó a ocurrir allí, empezaron a enseñarme coros cristianos. Levantamos una iglesia, bautizamos allí. Por poco bautizamos un inodoro, bautizamos un lavamanos. Tratamos de vivirnos en la palabra de Dios. Celebrábamos la Santa Cena con pan de agua y café. O sea, usted se convirtió en un radical. Mi inicio del ministerio pastoral fue en la cárcel, pero yo no sabía que Dios me quería para eso. Yo pertenecía a uno de los bandos de la cárcel. ¿Sabes que en Puerto Rico están lo que llaman la Asociación de los Nietas, los 27, 25, 31? Nosotros tenemos un centro de rehabilitación acá, que hay gente que pertenece a esos grupos, saben bien de lo que estamos hablando. Y pues yo pertenecía a la asociación en aquel momento, y como ellos me conocían bien, digo, a ti te pasó algo. Ellos hablaron con toda la matrícula y dijo, ahora ya no me decían Julia, porque dicen, ya tú no estás loco, sabemos que algo te pasó. Me decían Fran, y dicen, ahora Fran va a dar estudios bíblicos y va a dar los martes. Así que ellos organizaron para que yo diera estudio bíblico allí. Y recuerdo que eran 3 pisos, yo bajaba abajo,
No estaban obligados a bajar todo el mundo, pero sí tenían que bajar el volumen. Y cuando yo empecé a ver, se pegaba a todos ellos a las rejas a escuchar lo que yo tenía que decir, que era pues contar lo que Cristo había hecho conmigo. Empezaron a convertirse los presos, levantamos una iglesia allí. Me enviaron una psiquiatra. La psiquiatra me dio por loco, me enviaron un manicomio por causa del testimonio que te estoy contando. 3 días después salí en libertad, mi récord criminal llegó limpio, la fuga que hice desapareció. Me quedé por mucho tiempo esperando que viniera la policía nuevamente a buscarme. En un retiro, la trabajadora social mía de la cárcel de donde me fugué era cristiana. Ella no sabía lo que había ocurrido conmigo. La líder de las trabajadoras sociales también era cristiana. Y meses después que yo salí en libertad, transformado por Cristo, el mismo año que me había fugado, yo oigo que gritan mi apellido, Toledo. Cuando yo miro, eran ellas, en un lugar donde íbamos a retirarnos. Y cuando yo me digo, ¿qué tú haces aquí? Yo empecé a testificarle. Y mientras estoy testificando, yo estoy mirando en la casa donde estamos, están pasando, caminando una persona, y cuando yo veo, era el que yo había asaltado en Pueblo Extra, que era un compañero de trabajo que se llamaba Coreano. Y yo, Coreano, y él dijo, tranquilo, perdóname. Mira, ese día se fue. Wow. Ese testimonio fue tan fuerte allí que mis sociales me llevaron a la cárcel de donde me había fugado a predicar el evangelio. Luego me llevaron a New York, Chicago, a predicar. Cuando estaba tratando de hacer una grabación en estos años, ella se llama Raquel Rivera, puedo mencionar su nombre, pero no le permite su posición testificar, porque va en contra de la ética de ellos, pero sobrevive mucha gente que son testigos de lo que nos ocurrió. Uno de mis mejores amigos, que en el mundo después es como si fuera mi hermano, terminamos traicionándonos terriblemente, estaba buscando mi vida para quitármela. Cuando yo salí en libertad fue a predicarle, él se convirtió, pueden buscar el testimonio en El Adicto Tiene Cura, se llama Nelson Ramos. Con él fundamos las iglesias acá en Poinciana, donde vivo ahora mismo en la Florida. Y bueno, fueron tantos milagros que Dios fue haciendo en el camino. Empecé a perseverar en la iglesia de Levitown, mi pastor Tomás Rodríguez, en el año 1994. Hay tantas cosas que pudiera contarle, pero lo dejaré hasta allí. Allí conocí a mi amada esposa, nos casamos. En el 1999 levantamos nuestra primera iglesia en una invasión en Toalta. Se llama la invasión de las acerolas. En el año 2011 comenzamos, en el año 2003 nos mudamos a Vega Alta. Allí fuimos a pastorear la iglesia Jehová Jireh en Vega Baja, donde bueno, nuestros hijos fueron formados, excelente gente que nos amó muchísimo, que toda esta gente son nuestra familia. Luego en el año 2011 nos mudamos a Poinciana, ahí fue que comenzamos la iglesia Forgiven y Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero Dios impactó grandemente nuestra familia. Mi mamá se convirtió, mi mamá es parte del equipo pastoral de la iglesia que fundamos en Toalta, Iris Medina. Mi padre, aunque no lo crea, creo que ora más que nosotros. Mi hermana convertida, parte del equipo de líderes en Texas, se convirtió su esposo, nuestra sobrina, sus hijas. Wow. Y Dios ha sido excelentemente bueno. No todo ha sido color de rosa, pero definitivamente que no hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Pastor, y ya para culminar, yo quisiera preguntarle, ¿qué consejo usted le daría a cualquier persona que pudiese estar atravesando alguna situación parecida a las que usted nos acaba de compartir? Yo creo firmemente que hay un plan diseñado para cada persona. Y que tal vez, yo tenía un amigo que estaba en la metadona, tuvo muchos años, y él ya murió en Cristo. Pero cuando él quiso salir, fue a buscar un amigo de él que había salido de la metadona, que se llama Miguel Orona, buen amigo nuestro, director del centro Monte de Sion. Y él le preguntó a ese amigo mío, se llamaba Iván, Miki, ¿cómo saliste de la metadona? Porque está fuerte salir. Y él le respondió, que son las palabras que yo quisiera autorizar ahora. Dice, no me preguntes a mí cómo vas a salir, pregúntale tú a Dios cómo tú vas a salir. Porque hay tantas situaciones particulares en cada caso. Claro. Que tal vez lo que me funcionó a mí específicamente no te funciona a ti. Ahora, hay un factor en común. Cristo, Dios tiene que estar en el cálculo. Dios tiene que estar ahí. Pero tal vez tú practicaste satanismo o estabas involucrado en eso. Tal vez tú eres un adicto y dices que yo he estado como en 15 centros, he entregado mi vida a Cristo, no ha pasado nada. Bueno, yo lo que le aseguro a usted es que el plan que Dios tiene es perfecto.
Y hay muchos elementos que tienen que ser incorporados allí. Si tú estás tratando de buscar una solución y estás tratando de buscarla por tu vía y no estás dejando que Dios entre en el cálculo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros trabajamos con centros de rehabilitación, hemos tenido mucha gente que ha entrado y salido. Hace unos cuantos meses, en menos de 4 meses, se nos murieron más de como 11 de nuestros muchachos que morían. Algunos lograron morir en Cristo, otros lamentablemente los encontraron con sobredosis cuando se levantaban en las mañanas. Y eso puede llevar a que la fe de algunos mengue. Dice, pero ¿por qué si Dios funcionó de esta manera con él, no funcionó así con este otro? Dios tiene un plan en específico. Así que si fuera a darte yo un buen consejo debería ser, tú necesitas tener una relación con Dios y Él va a dirigir tus pasos, porque hay tantas cosas que únicamente tú viviste, que Dios tiene un plan único para ti. Entonces, no hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Pero si tú no piensas que hay Dios, ¿cómo puedes creer que hay una voluntad de Dios que existe? Así que deben hacer fe. Primero que deben hacer la creencia de que existe un Dios, que ese Dios es bueno, que está interesado en salvarte. Porque imagínate, dice, sí, yo creo que existe un Dios, pero ese Dios tiene que ser malo. Tú sabes todo lo que yo he vivido, tienes problemas también. Pues entonces tú vas a pensar que todo lo que pasa a tu vida es porque Dios quiere fastidiarte. Y no entiendes que Dios es bueno y más que bueno. O sea, tiene que estar eso incorporado. Ahora, si tú crees que existe un Dios y que ese Dios es bueno, pues ahora cree que Él tiene un plan para ti, para que tú seas libre. Amén. Y va a haber un diseño de tantas cosas que Dios quiere transformar en ti. Tal vez la personalidad tuya no es la misma personalidad mía. Hay unos que han cambiado, como cuando tú crías a un niño. Hay niños que tú le metes 3 chancletazos y se enderezan. Hay niños que le meten 20 y siguen torcidos. Ahora, Dios tiene un plan perfecto para ti. Oh, y si tú lo conocieras, tu vida fuera realmente feliz y libre. Te puedo decir, Dios no me ha hecho mal. He sufrido mucho cuando no le he hecho caso a Él, o cuando he pensado que Él no ha sido bueno. Dios siempre es bueno y tiene un plan para ti. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer. Gracias a todo este equipo de trabajo. Y bueno, para los que nos necesiten, aquí estamos. No nos dio tiempo a contar todo. Disculpe si nos extendimos un poco, pero hemos procurado pues traer todo el consejo que Dios nos dio. Y gracias a Vilmari por la oportunidad. Estamos para servirle. Gracias, Pastor. Para nosotros un placer haber conocido su historia de cómo, una vez más, Cristo lo hizo. Así que ahora les vamos a presentar la canción I Surrender o A Ti Me Rindo. Esperamos que sea de bendición. Hasta la próxima. Postrado estoy aquí.
con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor.